Buon pomeriggio. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro en el día de apertura de la edición número 36 del Meeting por la Amistad entre los Pueblos, titulado ¿De qué es ausencia esta ausencia, corazón, que de repente te llena? Y es muy significativo que este meeting con este título comience justamente con dos grandes encuentros. Uno acaba de terminarse en esta misma sala. Las religiones son parte de la solución y no el problema. El encuentro al que acabamos de asistir está muy ligado, pero ya lo veremos con nuestros dos invitados, está muy ligado al momento de diálogo que empieza justamente ahora, alrededor de la figura de Abraham, a la que se ha dedicado una de las grandes exposiciones del meeting que ha organizado don Ignacio Carvajosa, que quizás solo la mamá lo llama Ignacio y que muchos de nosotros lo conocemos como Nacho. De esta forma yo me referiré a él durante nuestro encuentro. Y él, junto con la colaboración de Giorgio Buccellati, ha llevado a cabo esta exposición. Es uno de los más autorables arqueólogos del mundo, Buccellati, que justamente en los lugares de Mesopotamia, en las tierras de Abraham, ha vivido en los estudios y en las excavaciones. Se trata de territorios que en este momento están apenados debido a la violencia ideológica que es enemiga del corazón del hombre. Nacho y Giorgio ya nos han hecho acostumbrar a un diálogo que se ha convertido con el pasar de los años una amistad, una relación empezada justamente aquí en el meeting hace algunos años, y hoy este momento marca una nueva etapa, un nuevo recorrido del camino en el que hombres que se dedican a disciplinas muy diferentes, entre ellas un biblista y un arqueólogo, de hecho han compartido hipótesis, intereses, curiosidades, investigaciones, hasta el punto de ofrecernos el aporte de esta verdadera amistad, humana y cultural también, que ha crecido con el pasar de los años. La traba más grande en nuestro camino humano es el descuido del yo. En el contrario de este descuido, es decir, en el interés del yo mismo, está el primer paso de un camino verdaderamente humano. Parecería una cosa obvia que tengamos este interés, mientras que no lo es para nada. No es descontado, porque bastaría con mirar los grandes fragmentos de vacío que se abren en la vida cotidiana. Era 1995, hace 20 años, cuando don Giussani pronunciaba estas palabras. Y es este juicio que coloca el Meeting 2015 en un contexto en el que esta situación se ha tornado más dramática, más grave, más difícil, como frente a un desafío epocal, aquel ya que el entonces cardenal Ratzinger llamaba el fracaso, el derrumbe de las seguridades antiguas, y este es el derrumbamiento del yo, la caída el desplome del yo, de un yo consistente, capaz de enfrentarse a la realidad sin rendirse a ella. Es como si hubiésemos sido atropellados por las radiaciones de Chernobyl, decía don Giussani. El organismo es estructuralmente igual con respecto al de antes, pero en realidad ya no es como antes dinámicamente, es como paralizado. Pero esta no era una queja o una crítica estéril, sino que expresaba la conciencia de que justo esta situación puede ser una ocasión favorable, puede ser una gran oportunidad para volver a poner en el centro al hombre, el yo, en la concreción de su situación existencial, de su existencia. Es por esta razón que el tema del meeting se marida perfectamente con el tema de hoy, el tema de Abraham. ¿Por qué?
porque hace referencia a la estructura profunda del yo humano, la naturaleza del yo humano, que en su mensaje al meeting el mismo Papa Francisco, describe de esta forma. La sugestiva y poética expresión elegida como tema de este año para el meeting hace hincapié en el corazón que cada uno de nosotros tiene y que Santa Agustín ha descrito como un corazón inquieto, que nunca se conforma y que busca siempre algo que esté a la altura de su espera. El hecho mismo que el hombre desee, que tenga exigencias de verdad, de belleza, de justicia, de bondad, de felicidad, pues todo ello nos habla de un presentimiento, de una necesidad, de una respuesta que debe de estar en algún lado, seguramente, porque sigue diciendo el Papa, la vida no es un deseo trivial, absurdo. La falta, la ausencia, no es la señal que nosotros somos equivocados, sino todo lo contrario, porque es la señal que nos advierte, que nos avisa que nuestra naturaleza ha sido creada para cosas grandes. Esta es la razón por la que nosotros estamos muy agradecidos a Nacho, hacia Nacho, que con la colaboración de Giorgio, este año ha inventado una exposición acerca de la figura de Abraham, en la que empiezan a brotar los rasgos característicos de la figura humana, debido a una llamada del misterio, que brinda consistencia y conciencia de sí mismo al hombre. Entonces, ustedes entienden que la exposición de hoy es una exposición que todos podremos visitar y que no se trata simplemente de arqueología, no significa escaparse, remontarse a un pasado que no tiene que ver nada con nosotros, sino que es la tentativa, el intento de ofrecerles un aporte para que puedan vivir mejor, con una dignidad y con una conciencia diferente en este presente, una época que no es menos dramática con respecto a la Mesopotamia de los tiempos antiguos. Porque tanto entonces como ahora tenemos en juego a la persona que es el comienzo de un pueblo, de una historia, de una civilización, como nos ha recordado el presidente Mattarella en su mensaje. La persona es el cimiento de la comunidad y del Estado. Su libertad, el valor increíble de su ser única e irrepetible. La integralidad de los derechos humanos preexisten, como nos dice el artículo 2 de nuestra Constitución italiana, a los mismos ordenamientos. Esto empieza a concretarse con Abraham. Es algo que desafía nuestro escepticismo, que se esperaría una iniciativa totalmente diferente para cambiar el destino del mundo. Pero como ha escrito muy bien en el artículo que ha sido publicado en Navidad de 2014, lo ha escrito Julián Carrón en el Corriere della Sera, ha dicho que el Señor siempre descompone nuestros programas desafiando la forma en la que nosotros entendemos lo que es más útil para nuestra vida, para nuestra historia y para los procesos en curso. Entonces, ¿quién habría elegido un hombre como Abraham, un simple pastor, para que cambiara el mundo? ¿Quién se habría imaginado que habría bastado con solo esto? Esta es una pregunta que tenemos todos, que nos pertenece a todos y que se arraiga en aquella falta de seriedad con respecto al problema del hombre y del mundo de hoy. Y aún así, toda la historia del mundo se vuelve clara solo si la entendemos en una corriente, en un movimiento que empieza con un hombre de Mesopotamia, es decir, Abraham. Es por eso que a través de las ponencias de Giorgio Buccellati e Ignacio Carvajosa nos introduciremos a la exposición de Abraham. Y yo le preguntaría desde enseguida a Giorgio que nos hable un poco del gran tema de Abraham, a partir de una hipótesis.
la hipótesis que el Buccellati mismo formula, creando interrogantes acerca de la literatura tradicional de la vida, de la experiencia de Abraham, porque casi crea una construcción literaria, una invención del pueblo judío para recrear, construir un pasado idealizado. Entonces, lo que hace Buccellati, en cambio, midiéndose con esta figura bíblica, lo que hace es plantearse algunas preguntas acerca de esta misma idea, esta interpretación. Entonces, he aquí la pregunta: ¿hasta qué punto podemos hablar de una historicidad, en cierto sentido verificable, de Abraham? O, en otras palabras, existen sugerencias, existen datos que nos puedan permitir estar en pro de la historicidad del cuento de la vida de un hombre, un único hombre que ha vivido en un tiempo tan lejano? Sì, la domanda è chiara, la risposta molto meno. Dice, bien, la pregunta es clara, la respuesta lo va a ser menos. Tiene que ser algo mucho más menos clara, más traslúcida, y es lo que intentaré transmitiros. Quería mostraros cuáles son los límites y los méritos de una investigación histórica de datos que son muy complejos y muy estratificados, muy fragmentados. Hablemos de la Mesopotamia. Empecemos con las diapositivas que saldrán ahora, que nos muestra en qué consiste la Mesopotámica. Como sabéis, es el valle entre dos ríos, pero no es el término que usaban los mesopotámicos. Ellos se llamaban a sí mismos, no se autodenominaban los mesopotámicos, ellos a sí mismos se llamaban, o llamaban a su territorio, las cuatro orillas de los cuatro ríos, ¿no? Las dos ciudades que se citan en la narración de Abraham son Ur y Harram, los dos que se encuentran en los dos extremos de este territorio, ¿no? Entre los dos ríos. Por daros una idea de la extensión del territorio al que nos referimos, aquí se ve la sobreposición con Italia. Si os dais cuenta, es un poco como la dimensión de Italia, Italia sin las islas. Es bastante grande, sobre todo porque se extiende más hacia el oeste, hacia el Mediterráneo, la influencia. La cosa que vamos a ojear es la situación geográfica. Hay 4 grandes regiones climáticas en este territorio. La más árida y no irrigable, no se puede regar, la que se encuentra en el sudeste, abajo a la derecha. Y después las dos zonas más utilizables desde un punto de vista agrícola, porque ahí es donde llueve, la zona al pie de la montaña y la del Mediterráneo. Está hablando de la roja y la amarilla. Y en el centro se encuentra la más una estepa semiárida, pues no hay agua suficiente para la agricultura, y demasiado alta con respecto a los ríos, con lo cual no se puede transportar por medio de canales el agua, como se hacía en otras civilizaciones. La media luna fértil, esta imagen, metáfora que usamos en sustancia, es la que rodea la estepa, ¿no? La verde. Se encuentra en el corazón de este país como la zona menos deseable. La naranja la menos deseable, la verde la más. Empezamos, por tanto, a mirar esta geografía, no en términos cartográficos, sino con imágenes que nos van a dar una idea más concreta tanto de la geografía física como de la geografía humana. Y todo esto es importante, por tanto os parecerá quizá en un principio excesivo, pero estaréis de acuerdo conmigo, a fin de cuentas, que ha valido la pena. El satélite espacial nos muestra muy bien la zona de la estepa
con el Éufrates en el centro, y lo que veis como zona gris es la zona que se puede irrigar de regadío con un corredor fluvial. Cuando nos acercamos con el avión podemos ver estos campos muy fértiles. El río Éufrates, seguimos hablando, se extiende por 1 kilómetro a Borlosia de lado a lado, y hay un valle a los 2 lados del río y se ve esta pared. Son como un muro que es impresionante porque encuentran consistencia en toda la parte central del Éufrates cuando nos acercamos a ese valle, tanto en esta zona intermedia donde no llega el agua de los canales, es donde empiezan las tiendas de los beduinos. Hoy le llamamos ahora beduinos, pero quizás sea excesivo, no, aún están unidos mucho a la agricultura, cual son pseudonómadas, son seminómadas, no son completamente nómadas, no son itinerantes, sino que están aún ligados a la agricultura. La pared que se alza a un lado del Éufrates se restringe a pocos metros, y cuando se alza son alrededor de 100 metros de altura, no es muchísimo, pero puede llevar es imposible llevar el agua de los ríos a esa zona, y cuando se sube se ve nuevamente la llanura fértil con todos estos campos, ¿no? Pero si uno se gira hacia el otro lado, se ve la estepa completamente árida, seca, completamente improductiva desde un punto de vista agrícola, explotación económica, con una vegetación muy particular, propia, con árboles exclusivamente en los lechos de los torrentes que descienden, y siempre con las montañas en el centro más o menos del paisaje. Esta no es la pared que veíamos antes, a un lado del río, sino justamente montañas en medio de la estepa. La única fuente de agua fresca, hay algunos oasis, son estos algunos oasis escasos, y si no, pues pozos de agua bastante salustre, donde pueden beber los animales, tanto las ovejas como las cabras, y también los asnos, en aquella época como ahora, que pueden, aparte de ello, nutrirse de esta vegetación que surge alrededor de estos pozos. Parece que están comiéndose las piedras, pero no, están comiéndose los brotes. Funciona muy bien esta idea en la estepa, los pozos, ¿no?, para el ganado. Son una fuente de riqueza. Y esta era la situación como la conocemos para los periodos antiguos, en torno al 1000 a.C., cuando han empezado a llegar los camellos, dromedarios de los pueblos nómadas. Ahora, hoy en día se ve muy raramente, solo cuando hay una situación de fuerte sequedad. Y los grupos humanos que viven en la estepa se han convertido en unas pocas familias que viven en este tipo de tiendas que veis en las imágenes, que están muy aisladas unas de otras, suele haber muy pocas juntas, formando grupos pequeños, y sustancialmente se refieren a pequeños grupos familiares, clanes muy escasamente, excepto en los grandes oasis. Alrededor de los grandes oasis, tipo Palmira, la ciudad que ha sido atacada por el ISIS, es muy famosa desde las antigüedades más remotas. Ya tenemos noción de ellas al 3000 a.C., sobre todo en el periodo romano, al que pertenecen estas grandes construcciones. Tiene una reina muy importante, Zenobia. Esta diapositiva está en negro porque me gustaría un pequeño inciso para poder hablar de la situación contemporánea en esta zona, que obviamente a todos es muy conocida y que es muy triste, particularmente porque ha habido un asesinato, el de Khaled al-Assad, que era el director de las antigüedades de Palmira, que ha sido asesinado a 84 años, creo recordar, que ha sido asesinado hace 2 días. Y el motivo por el que me gustaría hablar de esto es porque la mayor parte de las diapositivas que vosotros habéis visto ahora las hemos hecho
Marilyn, mi mujer, la que había empezado y organizado este viaje, y yo. Habíamos organizado Marilyn y yo en agosto de hace 49 años, 1966. Nos quedamos en Palmira durante todo un mes. Khaled ya era, por aquel entonces, en el 66, director de antigüedades y nos ha alojado durante todo este mes. Es el momento por el cual nosotros hemos hecho todo un estudio de la estepa en torno a Palmira. Podéis imaginaros cómo hace 49 años, durante 49 años de amistad, estima y contactos profesionales que hemos tenido continuamente nosotros con Khaled Assad, incide profundamente, por tanto, en nuestro estado de ánimo, evidentemente, que lo hayan asesinado decapitándolo. Tras este aplauso, que es para Khaled, me gustaría pediros un momento de recogimiento y para aquellos de vosotros que rezan, os pediría una oración por Khaled, que es el que nosotros vemos ahora en la imagen junto a uno de los sarcófagos de Palmira. Será solo un momento de recogimiento. Khaled era molto interessato. Khaled estaba muy interesado también en la historia moderna, la historia reciente de las tribus de Palmira que pueblan Palmira, y tenía escrito un texto que nos ha mostrado varias veces, donde él recogía las tradiciones recientes de estos grupos tribales en torno a Palmira, y me parece esta una buena introducción al segundo punto que me gustaría desarrollar, que es justamente una ojeada histórica a este paisaje que acabamos de conocer y de observar en las diapositivas. Los amorreos eran un grupo demográfico, nómadas, seminómadas, los amorreos, que están amurru, que están son muy representados en los textos cuneiforme, en torno al 2300, y del 2300 al 1800, 1700 a.C., en torno a 5 siglos. Os los presento ahora desde un punto de vista un poco particular, es decir, los veo como la población que ha conquistado la estepa. La estepa siempre ha estado ahí, y hay indicaciones de presencia humana que llegan hasta el periodo paleolítico, las nociones que tenemos, pero nunca ha sido plenamente conquistada, ¿no? Allí se encontraban simplemente pequeños grupos aislados de personas, pero los amorreos desarrollan un aislamiento sistemático, que podríamos llamar sistemático en la estepa, ¿no? Una explotación del territorio, porque han entendido sustancialmente que se podía llevar allí a los animales, el ganado, ovejas, cabras y asnos, desde el pasillo fluvial, que está alrededor de 1.600 kilómetros, donde se encontraba este límite irremontable, imposible de superar para la agricultura, pero para ellos ellos se habían vuelto capaces de llevar los animales a la estepa, porque habían descubierto que ahí habían quedado pozos aprovechables, como veíamos antes, y donde unas pocas personas podían sobrevivir fácilmente, tanto con el comer, con el agua, que se sacaba o de las valles del río, más difícil, o bien de los oasis en torno a ciudades zonas como Palmira. Se les ha visto como invasores nómadas que venían de la estepa, solo que no hay indicaciones de ningún tipo. En ningún texto se refieren a una posibilidad de desarrollo demográfico que es a partir de la vida en la estepa misma, ¿no? Por tanto, tendríamos que preguntarnos, y mi respuesta es que no son originarios directamente de la estepa o del desierto aún más al sur,
sino que venían justamente del pasillo de los ríos de la Mesopotamia, y desde allí ellos se lanzaban a la estepa para llevar a sus ganados, sus rebaños, allí. Esta es la imagen que podemos hacernos si seguir las flechas rojas. Es una flecha que va hacia la estepa y luego vuelve nuevamente a la estepa, porque han desarrollado una actitud seminomádica, una actitud que podríamos llamar de nomadización. De esta manera representamos con flechas rojas su capacidad de llevar una riqueza, incluso económica, a su base, que era la del pasillo fluvial, corredor fluvial, pero desde allí ellos ya se extendieron en otras direcciones, ya fuera de la estepa. Y es aquí que los textos cuneiformes describen, y lo que nos cuentan es justamente la actividad también militar que empiezan las poblaciones, estas tribus, yendo hacia los centros más grandes urbanos de Mesopotamia y justamente hacia el sur, hacia las zonas de Sumer, hacia Ur y tal, y hacia la zona del norte, Haram y Urques, que veíamos el año pasado en la muestra del año pasado, ¿no? ¿Os acordáis? En Siria. Y como veis, esta es la trayectoria que se describe en el Génesis. Sería el itinerario de Abraham y de su padre, porque es su padre el que sale de Ur, para ir a Haram. Un viaje de Ur a Haram que empieza Abraham con su padre, y de allí de Haram empieza la tradición en un ir y volver entre Haram y Palestina, que se establecen de los patriarcas, empezando por Abraham. Podemos, por tanto, mirar ahora a la representación que tenemos de la estepa como un filtro cultural, un nuevo modo por parte de estos amorreos, de estos agricultores que se habían convertido en nómadas. ¿Cómo podrían mirar estos nómadas a la gran civilización urbana? Son ex-mesopotámicos que han salido de Mesopotamia para ir a la estepa, conocían y aún conocen, porque aún no han roto los ligámenes, las uniones con las civilizaciones urbanas, pero miran con una cierta distancia también cultural y psicológica a estas civilizaciones a las que pertenecían y ya no. Pero faltan, tanto en la arqueología como en la documentación textual cuneiforme, documentación cultural cuneiforme, una indicación, falta una relación, ¿no? Esta relación entre los amorreos y su patria de origen. Por tanto, la clave de lectura que yo reclamo para los textos de la Génesis es que justamente la Génesis es la que mantiene un eco velado. No es un texto amorreo que se copia, que se encuentra en la Biblia, sino que es un eco de temas que resuenan en un sentido casi de orgullo, este sentido de conquista por parte de los amorreos y de la estepa. Miremos algunos episodios que se nos muestran en la Biblia, mostrado por la Biblia. Decían que la torre no era una escalinata de ibris del humano, sino una escalinata para descender, ¿no? No era visto con mala cara, y por tanto se ve como una relación de ibris. En el caso de la estepa, los de la estepa la ven con mala voluntad, ¿no? Y el diluvio, la idea de golpear las montañas para aquellos que vivían en la montaña, ¿no? No son montañas altísimas, pero son mesopotámicas de sí. En Mesopotamia al sur, en la parte sumeria, no hay montañas de este tipo, ¿no? La creación de la Génesis es la creación de una pareja humana. En la Mesopotamia, la historia de la creación, por contra, es la creación de la ciudad. Y por tanto, es una manera muy occidental
que luego viene poblada por seres humanos. O sea, primero la ciudad y luego los seres humanos. La concepción tribal es la que coloca el jefe en una pareja, la pareja humana, en la base de toda la solidaridad social. Al contrario, por tanto, que la solidaridad territorial, que es característica de la ciudad mesopotámica. El hombre fue creado a imagen de Dios, según la tradición que nosotros reconocemos por la Génesis. Y por contra, para Mesopotamia es al revés. Las estatuas, que son las que encontramos en los templos y de las que nosotros tenemos un riquísimo inventario, han sido creadas a imagen del hombre. Ergo, es Dios el que viene representado según las medidas del hombre, según una cantidad enorme de talleres mesopotámicos, con gran significado, pero no cierto en Mesopotamia, donde el ser humano como tal es el que mantiene la completa providencia. Otro filtro es que el mundo de Abraham, tal y como lo describen en la narración del Génesis, es un mundo prácticamente sin ningún tipo de escritura. Eso no significa que quizás los amorreos escribían, porque prácticamente ningún mesopotámico lo hacía. Quizás solo el 1% de los mesopotámicos eran escribas, pero es lo que yo digo que es una tradición paraescribal. Ya que nosotros estamos en una dimensión paradigital, no escribimos programas para los ordenadores, sino que todos usamos, mejor dicho, dependemos de los ordenadores totalmente. De la misma forma, los mesopotámicos dependían de la escritura, aunque no sabían escribir para nada, sino de forma muy limitada. Ahora bien, en la estepa no hay ningún tipo de cultura escribal de los escribas, y esto es lo que nosotros vemos justamente en la tradición de Abraham. Y, por otro lado, vemos que esta está en gran contraste con la de Moisés. Si leen la Génesis y después el Éxodo, se dan cuenta que vamos de Abraham a Moisés, y luego no solo tenemos las tablas de piedra que ha escrito primero Dios y después también Moisés, según una nueva versión de los textos. Por tanto, Moisés las escribe de nuevo, pero de forma un poco más interesante. Es justamente al comienzo del enfrentamiento, diría, entre Moisés, los egipcios y los israelíes que vivían en Egipto. Los connacionales de Moisés los controlan los escribas de los israelíes, dice el texto del Éxodo, y son ellos aquellos que escriben. Los grupos de la población, porque son las autoridades políticas de Egipto que los controlan a través de escribas que funcionan casi a servicio de los faraones, aunque sean israelíes. Y esto incide en la concepción de Dios mismo. En la tradición de Abraham es la duración de la palabra, el poder de la duración de la palabra que representa el meollo central. Es la fidelidad de Dios, es su misma palabra, y es por esta razón que el Dios de Abraham no tiene nombre. Es su Dios personal, íntimo. Luego, con Moisés, la fe, la religiosidad se encarna de la Escritura, y es esta la razón por la que Moisés le pide a Dios su nombre, porque no es el Dios de Moisés, es un Dios que tiene otra subjetividad, es un Dios diferente, es como casi glorificado por el hecho mismo que puede ser escrito. La interpretación a la que hacía referencia antes es que todas estas tradiciones son prácticamente una intención tardía después del exilio, entonces del cuarto siglo, cuarto, quinto quizás, antes de Cristo, un invento nostálgico
escrito en función de la vuelta para justificar de diferentes formas muy interesantes y quizás también reales, para justificar, decía, la realidad que los que vuelven de Babilonia encuentran en el territorio de Palestina. Y es plausible esta posición, es decir, que había un interés en justificar la nueva presencia en este territorio. Pero esto no significa que tenía que ser un invento desde sus ciernes, del comienzo, desde cero, sin ninguna referencia al pasado. Y algunos de los problemas que emergen, que nacen con este tipo de interpretación, son que no existe una indicación clara y tampoco existe un esfuerzo de los estudiosos que proponen esta hipótesis por un centro intelectual en la Judea después del exilio, capaz de un prodigio literario. Sabemos que tenemos la Génesis sobre todo, esto hay que reconocerlo, y también la Biblia, eso sí, pero ¿de dónde vienen entonces todas las coincidencias con el mundo de los amorreos? Yo solo os he nombrado algunas, la exposición ya os hablará de otras, pero hay muchos indicios muy específicos. ¿En dónde han encontrado estas grandes mentes inteligentes un no existente? ¿Dónde han encontrado estas grandes correspondencias? Seguramente no en Mesopotamia, porque se habían olvidado de Mesopotamia ya, se habían olvidado de la existencia misma de los amorreos ya desde hace muchos años. Hay que reconocer también que si creemos en la idea de un artificio literario creado desde cero, desde la nada, entonces existe un genio satírico importantísimo, porque las situaciones que describe la Génesis son muy humanas, pero muy poco edificantes. La figura de Abraham, mucho más que, y también de Jacob, son casi embarazosas. Y la idea que estos intelectuales del periodo después del exilio los elegían como los grandes modelos de su pasado, o no es posible, o deberíamos reconocer un genio satírico absolutamente importante, inmenso. Por tanto, no tenemos ninguna indicación de un contexto cultural que torne todo esto posible. Después deberíamos también decir que la centralidad de Mesopotamia, que existe porque es central, vemos la historia del diluvio, de todas las correspondencias, pero es muy plausible en una época en la que querían alejarse de Mesopotamia. Baste con pensar en el terrible verso del Salmo número 137, en el que se dice: hija de Babilonia, dichosos aquellos que agarrarán a tus pequeños y que los golpeará en contra de la piedra. Este no es el típico contexto que lleva a una dependencia psicológica de la Mesopotamia. Eso está claro. Y finalmente, ¿por qué? Debido a las historias de Abraham, de Jacob y de Isaac, ¿por qué todos vuelven a Harán en una zona muy alta de aquella media luna que hemos visto antes? No los llevan a Ur. En otras palabras, lo devuelven hacia la estepa, que tiene su auge en Harran, el extremo norte. En otras palabras, la de Abraham es una franja muy marginal, periférica, que no tiene ningún contacto con Mesopotamia como sistema urbano. Por tanto, para mí, se trata de una memoria épica mantenida en los siglos, a través del pasar de los siglos. Una forma muy simple de expresar esto es que, mientras que para las interpretaciones del artificio literario se trataría de algo como la Eneida, que ha sido escrita
de la nada, la hipótesis de una memoria épica sería como la de la Ilíada, en la que tenemos toda una retahíla de presupuestos. Por tanto, lo que yo quiero sugerir es que existen unos brotes de memoria oral que han sobrevivido. Un problema de esta interpretación es la grande brecha cronológica y geográfica. La geográfica ya la hemos visto, pero también la cronológica, porque hay que remontarse al 1800 hasta los comienzos del año 1000 del siglo X, con la corte de Jerusalén, cuando estos textos quizás empezaron a ser escritos finalmente. Por tanto, hay una grande brecha cronológica y geográfica. Yo creo que la respuesta es un poco complicada y bastante detallada, pero en pocas palabras os quiero decir que existe una corte real en el centro de la estepa, en Palmira. Palmira era la capital. Existe este palacio que es muy anómalo con respecto a los otros centros urbanos, y justamente en aquella época del 1500 hasta 1200 a.C. Por tanto, ese podría ser el canal de la transmisión de esta memoria épica, de estos pedacitos de historia que no nos han llegado, aunque fueron escritos quizás. Pero la cosa importante es que no existe ninguna demostración de un monoteísmo amorreo, porque los amorreos son absolutamente politeístas, entera y completamente politeístas. Por tanto, no hay ninguna demostración por parte de Abraham de ello. No hay ninguna demostración abrámica. Pero también podríamos contestar a este planteamiento de esta forma, remontándonos a la tradición misma de Abraham. La religiosidad de Abraham, como hemos visto, se basa en la relación personal entre Abraham y su Dios, que luego se convierte en el Dios de sus descendientes. En Mesopotamia, en aquella misma época babilonesa, 1800 a.C., se desarrolla de forma consistente, digamos compleja, la noción, la idea del Dios personal, según la que cada uno de nosotros tenía un dios, una diosa, pero no tenían nombre estos dioses. Era como un ángel de la guarda secreto. Todos lo tenían, pero no tenían nombre. Y había que hacer referencia personal al propio Dios o a la propia diosa personal. Por tanto, en Mesopotamia, cada individuo tiene su Dios personal. Y en la estepa, podríamos decir que las personas renuncian a su Dios personal si reconocen y se reconocen en el Dios personal de su guardián, de su patriarca. Por tanto, esta revolución de una noción monoteísta la podemos interpretar también haciendo referencia a esta tradición amorrea. Todo esto nos ayuda y corrobora la hipótesis de un contexto cultural, el contexto amorreo, por sus tradiciones de la Génesis, pero por sí sola, en sí misma, no da un respaldo a la persona de Abraham, a su figura. Por tanto, hasta aquí la respuesta a la pregunta de Alberto no es una respuesta verdadera, auténtica, porque nosotros no podemos, según lo que yo acabo de decir ahora, no podemos hablar de Abraham. Y de hecho no podríamos añadir dígitos o datos directos, concretos, tangibles. También la exposición en un momento dado lo dice, y de hecho es una inferencia, todo se basa en una serie de datos hipotéticos y gracias a ellos podemos dar una respuesta más positiva, aunque es bastante borrosa.
con respecto a la pregunta de Alberto. Abraham es una figura absolutamente periférica, marginal, por tanto, no nos sorprende que no haya ningún documento de una persona, de una figura como Abraham. Sería muy raro poder encontrar una referencia a Abraham en los textos cuneiformes, justo porque es una figura muy marginal. Sin embargo, es igual de interesante notar que no existe un auténtico proceso de legendarización. Es decir, que Abramo no se convierte en aquella leyenda tan extravagante como podríamos esperarnos, porque sigue siendo una figura circunscrita. En otras palabras, esto nos sugiere que, de hecho, existía alguien real que, aunque fuera tan modesta, había introducido algo verdaderamente diferente, completamente diferente. Por ejemplo, esta transferencia de la idea del Dios personal. Y al fin y al cabo, Abramo nunca lo presentan como un proto-Moisés, como un proto-David, y tampoco como un Esdras. Sí, Esdras. Como nos imaginaríamos, es una figura verdaderamente original, atípica, y esta descripción editorial, esta falta de una editorialización, respalda la idea de la realidad de una figura histórica que está en el punto inicial. Y luego tenemos también esta noción, esta idea de una coherencia en el mensaje bíblico sucesivo y de una coherencia estructural. ¿Qué significa? Que la Biblia no es una serie de diferencias anecdóticas de Mesopotamia, sino que es un sistema opuesto desde el punto de vista estructural. Y esto también me parece que demuestre un momento original, basilar único, una intuición o una revelación, la llamen como quieran, que ha originado esta visión tan coherente. Es un poco como un punto de fuga de un cuadro prospético en el que todo el universo de líneas depende de aquel punto, de aquel centro, de aquel origen que suele estar afuera del cuadro. El contraste estructural al que hacía referencia anteriormente lo podemos definir de esta forma, haciendo referencia a la relación con Dios, como lo presentan ya a partir de la Génesis. La noción del Dios viviente es esencial en la tradición bíblica. No es un título que hace referencia a la concepción abrámica de Dios, no encontramos mucho acerca de ello, pero el Dios viviente significa un Dios imprevisible. Y una de las cosas más interesantes de todo ello es que justo con Abraham comienzan las promesas, y la exposición lo demuestra muy claramente. Se trata de promesas que se cumplen en el momento en que las hacen. Pensemos en el sacrificio de Isaac, que es emblemático de todo ello. Tendrás una descendencia y después vemos que el único hijo que tienes se morirá. Pero lo que vemos es la constante referencia a la figura de Dios, porque lo importante no es la promesa, sino que el que promete, ¿quién promete? Y esta es una realidad en contraste desde el punto de vista estructural con la de Mesopotamia. Yo quisiera hacer hincapié en este concepto de la estructura, porque para mí esto cada vez más me permite demostrar la validez de un único supuesto. Y luego tenemos también el gran contraste con el destino, con el azar. Por eso hablo del nacimiento del tú. Hago referencia también al título de don Ignacio, el nacimiento de yo. El nacimiento del yo supone el nacimiento del tú. Teníamos un yo en Mesopotamia.
El poema de Gilgamesh es una maravillosa representación del descubrimiento del valor de la experiencia humana. Pero lo que faltaba era la capacidad y la misma idea de poder hacer referencia al destino como una realidad personal, es decir, llamar al destino con un tú. Esta es la forma en la que yo lo expreso, ya lo verán muy bien en la exposición. Darle un nombre al destino, darle un tú al destino. Y este tú conlleva un diálogo, por tanto vemos que es un Dios viviente, que indica la imprevisibilidad de lo que puede ocurrir, porque siempre dependemos del cambio y aún así estamos en manos de una fidelidad garantizada. La realidad del prometedor. Y finalmente debemos subrayar esta gran fragilidad de la dimensión histórica que acaba de reconstruir, de presentarles. Algo esencial es que los textos bíblicos no hablan de una época mítica como en Mesopotamia, en todas las religiones politeístas. Es un tiempo histórico muy tardío. En pocas palabras, no nos importa que Abraham pertenezca a 1800, a 1400, 1500, porque de todas formas es muy tarde con respecto a nosotros los mesopotámicos, que hemos empezado incluso 2 milenios antes. Por tanto, no es que nosotros queramos retroceder y remontarnos porque siendo más antigua sería más importante la tradición de Abraham. Esto no tiene nada que ver porque de todas formas sería tardía. Por tanto, la anterioridad cronológica no es importante en sí misma. Lo que es importante es tener en cuenta estas semejanzas, estas relaciones que os he ido demostrando en parte. Por tanto, nosotros no podemos proponer una dimensión histórica específica para Abraham, sino solo una plausibilidad de este supuesto, de un supuesto único, es decir, una persona que de una forma u otra ha dado comienzo a una idea completamente diferente, ha desarraigado la idea. Por tanto, el nacimiento del tú y el nacimiento del yo en este sentido son esenciales. Esto es lo que yo puedo decirles. Es una figura frágil desde el punto de vista histórico y pobre también, pero por lo menos creíble, y es esta la figura que ahora le entrego a don Ignacio. Io ringrazio profondamente. Doy las gracias profundamente a Giorgio por esta gran lección, tan grande como él es como arqueólogo, que como veréis no va por tesis que ya están dichas, sino que excava en los indicios que la realidad contiene y llega a una conclusión que parece nada y sin embargo abre la posibilidad de un camino nuevo. La plausibilidad de la figura de Abraham, un hombre situado en un momento y en un tiempo que marca la irrupción de algo nuevo, algo que es nuevo en la historia tal cual nosotros la conocemos. Y es así que en lugar de afirmar algo nosotros de una manera categórica, él ya ha empezado con esta lección a mover, a apartar cualquier obstáculo, cualquier posible queja que haga más plausible lo que nosotros podremos ver en la exposición que Nacho ha
preparado y llevado a cabo para nosotros este año, y entonces yo cedo la palabra a Nacho, al que querría hacer dos preguntas simples. Una, como partiendo de la hipótesis que él declara desde el principio, formulada por Don Giussani, es decir, Don Giussani dice que Abraham marca desde el origen el nacimiento del yo, cómo ha entendido y cómo veremos y cómo podemos verlo cómo lo ha entendido y cómo podemos verlo documentado en la exposición sobre Abraham, o lo que es lo mismo, de qué manera el desarrollo de esta exposición da crédito, enriquece de alguna manera la plausibilidad de la hipótesis de la existencia de Abraham. Gracias, ante todo. Primero de todo, me gustaría deciros que no os voy a hablar 3/4 de hora como ha hablado nuestro querido Giorgio. Yo he pedido la caridad de poner justamente ante nosotros todos estos estudios, porque me da la impresión de que yo todo lo que diré de ahora en adelante, sin este punto de apoyo de la historicidad, de la arqueología, todo cae, todo lo que voy a decir. Por tanto, es una gran caridad, ¿no?, lo que Giorgio Bucciarati ha hecho con nosotros a modo de introducción. Entonces, el título de la exposición puede resultar provocativo. Hemos escuchado ya por parte de Giorgio que el ser humano ya llevaba miles de años en la faz de la Tierra, y de qué manera el yo, tal cual lo conocemos hoy en día, nace con Abraham, ¿no? O sea, que surjan ahora las diapositivas, de qué manera surgen en torno a 1800 a.C., ¿no?, esta conciencia del yo. En la realidad, mi querido amigo Giorgio Bucciarati ya ha introducido la respuesta, ambientando la religiosidad de las civilizaciones mesopotámicas en relación con la bíblica, con la tradición bíblica. Ha dicho, para los mesopotámicos no es posible hablar de tú a tú con el destino. Entonces nos preguntamos nosotros, entonces, ¿cómo las crónicas bíblicas nos hablan del mesopotámico Abraham en una relación tan estrecha con Dios viviente? Es decir, que le habla de tú a tú al destino. Bueno, pues ha sido lo que nosotros llamaríamos el primer movimiento histórico del destino, y por tanto el nacimiento del tú, ese primerísimo movimiento del destino que toma la iniciativa, reclamando a un nómada de Mesopotamia a regenerar o a generar el yo humano tal cual lo conocemos hoy. Y por esto es por eso que Don Giussani dice, toda la historia de todo el mundo se vuelve clara en una cadena que nace de un hombre de Mesopotamia, Abraham. Dios lo ha elegido para hacerlo conocer a los hombres que habitaban o que navegaban o en un olvido total o en una afirmación total, o sea, una afirmación de la totalidad según su propia medida. Pero nos encontramos frente a un sorprendente unión entrelazarse de la naturaleza, el yo y la historia, el acontecimiento de Abraham. Y entonces me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿cómo puede suceder cómo un acontecimiento histórico puede marcar la naturaleza del yo, ¿no? Se ha requerido una historia, una intervención de Dios en la historia para que el yo pudiera desvelarse. Solo, de hecho, lo divino, entrando en la historia, salva lo humano. Y es muy importante observar desde ya que este entrelazarse entre la naturaleza y la historia difícilmente es soportable para la razón moderna, ¿no? De hecho, Kant, Lessing y otros padres, entre comillas, de la Ilustración europea han partido con la pretensión de llegar a describir la naturaleza del yo partiendo del uso exclusivo de la razón, omitiendo expresamente una fe histórica en el cristianismo, en cuya fe aún se reconocían ellos mismos, Kant, Lessing. Os voy a poner dos citas exclusivamente. La primera de Lessing: casuales verdades históricas nunca pueden llegar a ser
prueba de necesarias verdades racionales que nosotros alcanzamos por medio del uso autónomo de la razón exclusiva, ¿no? O también por su parte Kant, ya el título de su obra, La religión dentro de los límites de la mera razón, ya en sí es un programa. La fe religiosa pura, Dios ahora mismo usando la razón, yo soy capaz de alcanzar la idea de que hay un Dios creador y que yo tengo un imperativo ético hacia Dios y hacia mis hermanos hombres, mis semejantes. La fe religiosa pura es ciertamente la única que puede fundar una iglesia universal, pues es una mera fe racional que se deja comunicar a cualquiera y es una fe, por tanto, histórica como el cristianismo, el hebraísmo, judaísmo, fundada exclusivamente en hechos. O sea, una fe histórica fundada solo en hechos no puede extender su influjo más que hasta donde puede llegar, según circunstancias de tiempo y lugar, los relatos relacionados con la capacidad de juzgar su fidedignidad, lo fidedigno. No sé por qué la debilidad de la naturaleza humana hace que sea imposible basar en la naturaleza religiosa, fundar la fe exclusivamente sobre ella misma. Y es por tanto que la debilidad particular de nuestra naturaleza lo que nos impide a nosotros, cristianos de los hechos, amantes de los hechos, que seamos capaces de llegar a una fe religiosa pura, es decir, una fe racional. Don Giussani, que era amante de la razón, ha identificado bien la revolución que el acontecimiento cristiano, históricamente situado, establece con respecto al mundo de las ideas y el desafío que representa para la mente moderna. Solo un acontecimiento es capaz de hacer claro y consistente el yo en sus factores constitutivos. Y es esta una paradoja que ninguna filosofía o teoría sociológica o política consigue tolerar. Tanto que sea un acontecimiento o un análisis, no un registro de sentimientos, el catalizador que hace que los factores de nuestro yo puedan salir a relucir con claridad y componerse ante nuestros ojos, ante nuestra conciencia, con una transparencia firme, duradera y estable. Con grande genialidad, también Benedicto XVI, la primera vez en Ratisbona y más tarde en otros encuentros después, ha solicitado una ampliación del concepto de razón para acoger la posibilidad de la intervención de Dios en la historia. Y de hecho, hablando de el acercamiento a la Biblia, a nosotros exégetas, nos dice: la hermenéutica secularizada de la Sagrada Escritura surge en una razón que estructuralmente se cierra a la posibilidad de que Dios entre en la vida de los hombres y les hable con palabras humanas. También en este caso, pues, es necesario invitar a ensanchar los espacios de nuestra racionalidad. Por eso, en la utilización de los métodos de análisis histórico, se tiene que evitar asumir allí donde se presentan criterios que por medios prejudiciales no admiten la revelación de Dios en la vida de los hombres. Es decir, en la ciudad no es posible una intervención histórica de Dios. Es necesaria una razón que, investigando los elementos históricos presentes en la Biblia, se muestre abierta y no rechace a priori todo lo que exceda su propia medida. Todo esto lo decía Benedicto XVI. Entremos, por tanto, a mirar los elementos humanos que nacen en Abraham y que nosotros reconocemos en nuestra propia tradición hebraico-cristiana occidental. Primer carácter, un yo en relación. Ciertamente, lo ha dicho ya Giorgio, hablando del poema de Gilgamesh, sería absurdo afirmar que antes de Abraham el yo humano no fuera religioso. Ciertamente ya lo era antes de Abraham, pero no pudiendo ser capaz de hablar de tú a tú con el facto, el hecho, acontecimiento, pero el mismo protagonista del canto, Gilgamesh, cuando busca a su amigo que ha muerto,
permanece una última orfandad, ¿no?, en una relación con el misterio. Esta orfandad está marcada por lo enigmático del destino en el que intentaba penetrar a través de una acción propia y racional de un universo previsible, y se quedaba, por tanto, como una empresa solitaria, triste, titánica. Desde que ese tú divino se hizo concreto en una intervención en la historia, en un diálogo, el yo de Abraham empezó a concebirse como un yo en relación con un yo que se había hecho cercano en una llamada y le había asignado un camino. Como sucedió para el niño con el tú de la madre, el rostro del hombre se desvela en una relación. La llamada de Abraham marca el nacimiento del yo. Yo soy relación contigo. Y leemos nuevamente de don Giussani. Si Abraham se preguntara, mientras se va hacia la noche, a lo largo de una directiva que Dios misteriosamente le ofrece, ¿yo quién soy?, él mismo se respondería, yo soy tuyo, soy de ti. No existe ninguna definición sustancialmente más verdadera de esta, más grande. Cualquier otra cosa es un plomo que permanece como un cuerpo extraño en nosotros. Solo este adjetivo posesivo nos redespierta, nos reanima, nos devuelve el alma. Y yo soy tuyo. Y desde ese momento se vuelve a ganar una comprensión nueva del propio sentido religioso. Los latidos del corazón, los de Gilgamesh, se leen con una claridad nueva, con una nostalgia de un tú que ya ha establecido una relación histórica con su criatura, y justamente no qué es esta falta, sino de quién es falta esta falta. En las palabras de Mario Luzzi, que son el título de nuestro meeting. También las palabras de Leopardi, lejano del acontecimiento cristiano, no puede ser reconocida hija de esa tradición. Leopardi es hijo de la tradición cristiana, como se ve en estos versos del pensamiento dominante. Cómo desierta queda mi mente desde cuando tú la tomaste toda por morada. Parece una paradoja. Desde que tú has hecho una morada de mi vida, has entrado en mi vida, yo solo soy nostalgia de ti. Mi mente solitaria queda desierta, como la tradición cristiana ha marcado, querámoslo o no, en el alma del gran Leopardi. Un segundo factor, responsabilidad y trabajo. Entonces Abraham le encarga a Dios, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La vida así adquiere un objetivo como respuesta a otro. El trabajo, por tanto, se convierte en una vocación, un encargo en el que yo respondo a la indicación de otro. Nada es más inútil, todo está salvado y gana un significado dentro del interior de una relación, dentro de un gran amor. No hay nada más verdadero. La libertad, por tanto, y los gestos del hombre, empezando por su trabajo, son la respuesta a una llamada de Dios. Y según esa perspectiva adquieren un valor y una fecundidad. La vida de esta forma se vuelve más simple. No más seguir algo que no se deja aferrar, sino justamente responder una responsabilidad. Tercer factor, por otro lado, siguiendo estos cuadros de Chagall, hay toda una sala dentro de la exposición en la que Chagall muestra las crónicas bíblicas. Tercer factor del yo, el Dios se vuelve protagonista del tiempo y de la historia. En el mundo religioso de Mesopotamia, y esto lo sabemos bien, domina una concepción cíclica del tiempo en el que no se da un espacio para la novedad y el acontecimiento, ¿no? La naturaleza misma, con sus ciclos que siempre vuelven al comienzo, siempre reinician las estaciones, la cosecha de la tierra, la vida y la muerte, los ciclos de la mujer, favorecen la concepción. Los ritos religiosos con el cíclico subseguirse
intentan favorecer el beneficio en el tiempo de Dios, que encarga una labor y hace una promesa, es capaz de romper esta dinámica cíclica y introducir el primer capítulo de una historia que se lanza siempre hacia un adelante y linealmente, no más cíclicamente. A nivel civil, ciertamente la que nos marcaba a nivel civil Giorgio, la revolución urbana con el nacimiento de las ciudades-estado y la irrupción de la escritura, había ya introducido antes de Abraham un original sentido lineal de la historia, el seguirse de los imperios con sus primeros reyes, que era registrado en las memorias escritas y conservado en los primeros archivos. En cualquier caso, la historia de Mesopotamia es siempre la historia de una institución, la historia de la ciudad-estado. Pero a un nivel de concepción individual del hombre, a nivel de la relación con el destino, dominaba esta historia siempre cíclica. Con el pueblo bíblico se convierte, por contra, en la historia de la persona. Dios encarga una tarea y hace una promesa a un pueblo. Está cargado de significado, de acontecimientos que verifican esa promesa, hacen verdadera esa promesa a pesar de todas las dificultades, la esterilidad de Sara, el encargo de matar a Isaac, el destino del hombre y su propio cumplimiento se unen a esa promesa hacia el futuro. Una descendencia numerosa, un hijo en un trono estable, un Mesías liberador. El cuarto y el último factor para subrayar los cuatro más importantes es el hecho que el yo se concibe dentro de un pueblo. A partir de la realización sorprendente de la promesa, de la superación de las circunstancias que parecían contradecirla, pues de todo esto nace un pueblo. Y desde aquel momento el yo se concibe como algo que pertenece a un pueblo con el que Dios ha fundado una alianza, con el que Dios lleva adelante una historia en pro de toda la humanidad. El pueblo es representativo, hace parte de la relación entre Dios y Abraham en el momento de la vocación, cuando le dice: vete de tu tierra, de tu patria, haré de ti un gran pueblo. La historia de aquel pueblo, la historia de aquella tierra de Israel, se convierte en una historia de salvación para toda la humanidad. Pero ahora pasemos a otro punto. Esto lo digo muy deprisa. Pasemos a un momento de la historia de Israel, según San Pablo, en el que vemos que aquel pueblo, para tener un yo despierto, siempre necesitamos un tú contemporáneo. Piensen en un niño, si después de un mes de su vida el tú de su mamá desaparece. Piensen en el niño, porque aquel niño no crece bien. Entonces ha habido un momento triste en la historia de Israel en el que aquel tú, para aquel pueblo, ha sido como cristalizado en la ley. Por amor a aquel pueblo y a aquella humanidad, ¿cómo se ha acercado la creatividad de Dios a aquel pueblo frente a aquella dificultad? Pues ¿cómo? A través de la encarnación, porque necesitamos una mano que nos lo dé ahora, que nos lo ofrezca ahora, no con una voz o con una ley, sino con su carne, con la carne humana de su Hijo, del Hijo de Dios. Esta es la razón por que San Pablo habla justamente de Cristo, Cristo como el verdadero descendiente de Abraham. Él es el hombre que obedece a su Padre. Él es el hombre en el que todos los factores del yo surgen, salen a relucir, como hemos visto ahora mismo. Y es él, San Pablo, que esclarece aquel problema, que lo soluciona, le da una respuesta. ¿Por qué los paganos pueden ser descendencia de Abraham? La verdadera descendencia es un hombre de Cristo y todos aquellos que pertenecen a Cristo se convierten en verdaderos descendientes de Abraham. Y en la relación entre los discípulos que miran a este hombre que les atrae, es a través de aquella relación que se puede recuperar aquel yo verdaderamente humano. E così En la exposición, luego,
según tus últimas palabras, llegamos al año 0 de la historia, como nosotros la numeramos y la concebimos hoy en día. Pero después la exposición da un salto y nos lleva al día de hoy, a nuestro presente. Y tú aquí nos introduces una nueva hipótesis, es decir, que este método que ha representado el yo a través de aquellos 4 factores de los que nos ha hablado, un yo en relación que vive una responsabilidad y un trabajo como tarea, un yo protagonista del tiempo y de la historia, un yo dentro de un pueblo, pues tú introduces la hipótesis según la que este método no ha sido válido solo para lo antiguo, no ha sido válido solo para el comienzo de la historia, sino que es un método adecuado, apropiado también para el día de hoy, para el hombre actual, que está en busca de su propio rostro humano. Entonces, muy brevemente, por favor, ¿cómo nos demuestras esta segunda parte actualizando este método, concretándolo, el método que el misterio habría elegido para hablarle al hombre de todos los tiempos? Pues sí, lo voy a decir en pocas frases. En este sentido, la comparación con el antes de Abraham puede ser iluminante. Veamos también las diapositivas para esta última parte, este último punto. La comparación con Mesopotamia, según yo, es esta. ¿Qué significa? Que estamos en la misma confusión de entonces, porque las cosas más evidentes, las cosas más patentes ya no son más patentes para nosotros, como lo eran también entonces. Esto es algo que reconocemos todos, este fracaso, este desplome de la evidencia. Pero para ser más más precisos, tenemos que decir que desde cuando el rostro de Dios se ha convertido antes en un rostro borroso para después desaparecer poco a poco, entonces desde aquel momento el rostro del hombre ha empezado a perder aquellos rastros, aquellos elementos que definían el Dios del hombre. Es muy importante entender esta cadena causal, estos elementos, porque solo así entendemos la peligrosidad de la que hablaba Don Giussani a mediados de los años 80. Esta es una afirmación que a mí me encanta y mucho. ¿Dónde tenemos las cadenas hoy en día? Y decía Giussani, amigos, nos encontramos en una época de una peligrosidad inmensa. El Papa Juan Pablo II ha dicho que el peligro más grande para el hombre no es la esclavitud física, sino que la eliminación de la posibilidad de portarse como un hombre. Nos encontramos en una época en la que las cadenas no las tenemos a los pies porque somos todos libres, lo vemos, sino que las cadenas son las cadenas de la motilidad de los primeros orígenes de nuestro yo y de nuestra vida. Ahora que aquella peligrosidad se ha convertido en un hecho con consecuencias también culturales, nosotros tenemos la tentación de parar aquel derrumbe de evidencias con una estrategia de poder que pueda franquear las consecuencias. Y creo que todos somos conscientes de estas tentaciones. En realidad es una tentativa inútil, es un intento inútil, porque aquellos que deberían respaldar las evidencias son unos yo perdidos, es un yo perdido el que lo hace. Además, corremos el riesgo de censurar o hasta cancelar desde sus comienzos los deseos de cumplimiento que se esconden en todas las tentativas confundidas de alcanzar la plenitud, en vez de poner delante de nuestros ojos una presencia que pueda atraer todo el deseo, como hacía Jesús mismo, nosotros tenemos la tentación de emprender caminos equivocados, como si el deseo se pudiese arreglar por sí solo una vez que le ponemos unas trabas en su camino, como si el deseo no fuese un camino para encontrar la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Debemos aprender una cosa. A nosotros nos parece que si se viene abajo todo el mundo de evidencias, entonces se viene abajo también toda la civilización cristiana. Y nos parece también que la certidumbre de la fe se viene abajo. A veces tenemos la impresión que acabar con aquel proceso podría respaldar la evidencia de nuestra fe. Pero ¿creemos de verdad que este es el camino que ha emprendido el misterio de la historia o no? Desde el momento en el que el misterio emprendió la aventura fascinante de convertirse en amigo del hombre para que el hombre pueda encontrarse a sí mismo, desde aquel momento el método siempre ha sido el mismo. ¿Y cuál es este método? Pues lo vemos a partir de Abraham hacia adelante.
Un método que alcanza a todos y que lo alcanza todo. Y Dios ha empezado eligiendo uno de ellos, un hombre. Miren la imagen de Ground Zero en Nueva York en septiembre de 2001. Aquí ven la imagen. Vean lo que significa el fracaso, el desplome de las Torres Gemelas, aquel gran palacio, aquel gran edificio, y cómo aquella destrucción es infinita, enorme. En cambio, nosotros tenemos paralelamente esta maravillosa imagen, es decir, a partir de la elección de uno, nace poco a poco un pueblo que puede llegar a todos, que puede alcanzarlos a todos. Es como si el misterio tuviese que empezar desde cero, desde el principio de cada uno de nosotros. Sin embargo, a nosotros este método nos parece absurdo, inútil, trivial. Para salvar el mundo, como primer paso, Dios llama a Abraham, un politeísta mesopotámico en las periferias del imperio. Y cuando Dios eligió a Abraham, no ha ordenado toda la realidad y toda la historia. Lo que ha hecho es comenzar a generar un Dios. Le ha dado consistencia a aquel yo, hasta el punto que gracias a Abraham, que con Abraham podemos empezar a hablar del nacimiento del yo. De hecho, el yo se construye solo frente a una presencia que lo llama, que lo atrae, que lo despierta del sopor en el que muchas veces se cae. Decir que sí a aquel que nos llama, de hecho, es el aporte más grande que podemos darle al mundo. Per questo, proprio per venire incontro Para resolver esta situación del hombre antiguo y del hombre de hoy en día, de cada uno de nosotros, el Papa Francisco nos dice en el mensaje del meeting: Dios, el misterio infinito, se ha agachado frente a nosotros, nuestro nada, sediento de Él, y nos ha ofrecido la respuesta que todos esperan, incluso sin darse cuenta, mientras que la buscan en el éxito, en el dinero, en el poder, en las drogas de cualquier tipo, en la afirmación de los propios deseos momentáneos. Solo la iniciativa de Dios creador podía llenar la medida del corazón. Es decir, podía representar un yo consciente de sí y de su destino mismo. Entonces, el viaje que acabamos de emprender esta tarde con Nacho y con Giorgio no se acaba en este momento, no se acaba aquí, porque nos acompañará en toda la semana del meeting, a partir de la posibilidad de visitar la exposición de Abraham, que es maravillosa, de verdad. Y después, nuestro viaje seguirá a través de los encuentros. A partir desde mañana mismo por la tarde, cuando Padre Lepore nos guiará dentro de la gran pregunta de Luchi que hemos elegido como título de nuestro meeting, y después poco a poco hasta el lunes por la tarde, cuando don Julián Carrón, Joseph Weiler y Mónica Maggioni retomarán el diálogo de esta tarde y lo harán todavía más adecuado a los retos del presente, de forma que podamos interrogarnos acerca de la utilidad del aporte que la vida del padre Abraham, elegido por Dios mismo, para llegar a cada hombre que vive en la faz de la tierra, para ver qué aporte todo esto puede dar a nosotros hoy. Nosotros que somos testigos de un fracaso epocal y aún así somos deseosos de una recuperación. Entonces, ¿en qué sentido es posible también hoy en día que el método de Dios pueda ofrecer el único camino adecuado para volver a generar un Dios a la altura de estos tiempos? Muchas gracias a todos, gracias a Nacho, gracias a Giorgio y buen meeting.